En el libro de Génesis, la historia de la serpiente en el jardín del Edén es una de las narrativas más intrigantes y complejas en toda la Biblia. A lo largo de la historia, ha sido interpretada y reinterpretada de muchas maneras, con distintas tradiciones dándole diversos significados. Para comprender de forma más profunda la identidad de esta serpiente, es necesario sumergirnos en los contextos históricos, culturales y lingüísticos que rodean el texto original en hebreo. Al hacerlo, descubrimos que la serpiente no es simplemente una figura de maldad o engaño, sino que posee una simbología mucho más rica y compleja. El Génesis se sitúa en un contexto histórico muy antiguo, posiblemente con orígenes orales que datan de miles de años antes de su redacción final. Aunque tradicionalmente se atribuye a Moisés, los estudiosos han señalado que la versión final del texto que conocemos hoy pudo haber sido compilada durante o después del exilio babilónico, siglo VI a.C. Durante ese periodo, los hebreos estuvieron expuestos a una variedad de culturas y religiones, especialmente las de Mesopotamia y Egipto, lo que influyó en el desarrollo de sus propios textos sagrados. La serpiente, como símbolo, tiene una larga historia en el antiguo Oriente Próximo. En muchas culturas, las serpientes eran vistas de manera ambigua. Por un lado, eran símbolos de sabiduría, poder y sanación. Por otro lado, también eran asociadas con el caos, la muerte y el engaño. En las mitologías mesopotámicas y cananeas, las serpientes a menudo aparecían como guardianes del conocimiento o como seres que desafían el orden divino. La serpiente, en este sentido, es un símbolo que trasciende las categorías simples de bueno o malo. En el texto hebreo de Génesis, la palabra utilizada para serpiente es najas. Esta palabra tiene varias connotaciones en hebreo antiguo. Aunque comúnmente se traduce como serpiente, también puede estar relacionada con la idea de adivinación o encantamiento. Esto sugiere que la serpiente no es solo un reptil común, sino un ser con una naturaleza especial o una capacidad para manipular la percepción de la realidad. En la mentalidad antigua, las serpientes eran vistas como criaturas que habitaban tanto en el mundo físico como en el espiritual, lo que las dotaba de un conocimiento especial, a veces prohibido. Cuando la serpiente aparece en el jardín del Edén, es descrita como más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho, Génesis 3:1. La palabra astuto en este contexto no necesariamente implica maldad, sino una inteligencia aguda, una capacidad para ver las cosas de una manera distinta. De hecho, en el relato, la serpiente no fuerza a Eva a comer del fruto prohibido, sino que plantea una alternativa a la comprensión que ella y Adán tenían del mandato divino. La serpiente le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal, Génesis 3, 4-5. En este sentido, la serpiente no está mintiendo en un sentido literal, ya que Adán y Eva no mueren inmediatamente después de comer del fruto, sino que su percepción del mundo cambia de manera radical. Aquí es donde el relato adquiere una gran profundidad teológica. La serpiente no es simplemente un engañador, sino que representa el deseo humano de conocimiento y poder, de querer ser como Dios. Este deseo no es inherentemente malo, pero en el contexto del relato, el conocimiento sin la guía de Dios lleva a la caída y a la separación entre los humanos y su Creador. La serpiente, en este sentido, puede verse como un símbolo de la tentación de sobrepasar los límites establecidos por Dios, de buscar la autonomía total sin tener en cuenta las consecuencias espirituales y morales. Una de las interpretaciones más fascinantes que surge del texto hebreo es la idea de que la serpiente, en su papel en el relato, es un símbolo del caos primigenio que existía antes de la creación. En las antiguas cosmovisiones mesopotámicas, el caos estaba representado por monstruos marinos o criaturas serpentinas que los dioses debían derrotar para establecer el orden del cosmos. En el relato de Génesis, Dios ha creado un mundo perfecto y ordenado, pero la serpiente, al introducir la tentación, reintroduce el caos en la creación. El conocimiento del bien y del mal, que Adán y Eva adquieren al comer del fruto, es parte de ese caos, porque altera el orden original de la creación y rompe la relación armoniosa entre Dios y la humanidad. Después de que Adán y Eva desobedecen, el relato presenta una serie de maldiciones. La serpiente es maldecida a arrastrarse sobre su vientre y a ser enemiga de la humanidad para siempre. En este momento,
es fácil interpretar la serpiente como un símbolo del mal, pero es importante notar que la serpiente sigue siendo una criatura de Dios. En ningún momento se sugiere que la serpiente sea un ser totalmente independiente del control divino. Esta ambigüedad ha llevado a muchos intérpretes, tanto judíos como cristianos, a ver en la serpiente una figura más compleja. En la tradición cristiana, especialmente en el Nuevo Testamento, la serpiente de Génesis es a menudo identificada con Satanás, el adversario o el acusador. Esta conexión se hace explícita en textos como Apocalipsis 12:9, donde se habla del gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Sin embargo, en el contexto del relato de Génesis, la serpiente no es Satanás de manera directa, sino más bien una representación de la tentación, el deseo de conocimiento y poder, y la ruptura del orden divino. La serpiente, al ofrecer el conocimiento del bien y del mal, plantea una cuestión fundamental sobre la naturaleza de la humanidad. Adán y Eva, al comer del fruto, se convierten en seres conscientes de su propia fragilidad y mortalidad. Se dan cuenta de que están desnudos, lo que simboliza su vulnerabilidad y su separación de Dios. Esta conciencia de la finitud y el sufrimiento es, en muchos sentidos, el verdadero castigo por su desobediencia. Ya no pueden vivir en la inocencia y la perfección del Edén, ahora deben enfrentar un mundo lleno de dolor, trabajo arduo y muerte. Sin embargo, el relato no termina con la desesperación. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios no abandona a la humanidad después de la caída. Aunque Adán y Eva son expulsados del Edén, Dios sigue interactuando con ellos, cuidando de ellos y prometiendo una redención futura. En el propio relato de Génesis 3, se menciona la simiente de la mujer que un día aplastará la cabeza de la serpiente, lo que ha sido interpretado por muchos como una referencia profética a la eventual venida del Mesías. En resumen, la serpiente de Génesis no es simplemente un símbolo del mal o de Satanás. En el texto hebreo, representa una serie de temas interrelacionados, la tentación del conocimiento, el deseo de ser como Dios y la ruptura del orden divino. Al entender su papel dentro del contexto histórico y cultural del relato, podemos ver que la serpiente es una figura más compleja de lo que normalmente se cree. No es solo un engañador, sino un recordatorio de los peligros de sobrepasar los límites impuestos por Dios y de la fragilidad humana frente al poder del conocimiento. La serpiente, en última instancia, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza. ¿Hasta qué punto el deseo de conocer y controlar puede llevarnos a la destrucción? ¿Qué significa vivir en obediencia a un orden divino en un mundo lleno de caos y tentaciones? Estas son preguntas que el relato de Génesis sigue planteando, y que han resonado a lo largo de milenios, desde la antigua Mesopotamia hasta nuestros días. Ahora bien, aquí te dejo 5 características relevantes e importantes sobre la serpiente en el relato de Génesis, explicadas en profundidad para ofrecer una comprensión más completa de su papel y significado. 1. Astucia y sabiduría. La serpiente es descrita en Génesis 3:1 como más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho. La palabra astuta en hebreo es erem, que puede denotar no solo inteligencia, sino una especie de sagacidad, una habilidad para ver lo que otros no ven y manipular situaciones. Esta característica no necesariamente implica maldad desde el principio, sino que sugiere que la serpiente tenía una sabiduría única entre los seres creados, capaz de percibir la realidad de una manera diferente a la de los humanos. En muchas culturas antiguas, las serpientes eran consideradas símbolos de conocimiento y sabiduría, lo que refuerza la idea de que la serpiente en Génesis poseía un entendimiento especial. 2. Tentadora del conocimiento prohibido. La serpiente introduce a Eva a la idea de que hay más allá de lo que Dios les ha permitido saber. La tentación que ofrece no es simplemente desobedecer por desobedecer, sino una promesa de conocimiento superior: seréis como Dios, conociendo el bien y el mal, Génesis 3:5. Esta tentación juega con el deseo humano de trascender sus limitaciones, lo que hace que la serpiente se vea como la catalizadora de un despertar en Adán y Eva. En este sentido, la serpiente representa el deseo de acceder a una sabiduría que estaba reservada solo para Dios. Sin embargo, lo que la serpiente no revela es el precio de ese conocimiento, la ruptura de la relación entre el ser humano y Dios, así como la introducción de la muerte y el sufrimiento.
3. Manipulación y persuasión. Una de las características más importantes de la serpiente es su habilidad para manipular la verdad. Aunque la serpiente no miente del todo, presenta una verdad distorsionada. En Génesis 3, 4-5, le dice a Eva que no morirán si comen del fruto, y técnicamente esto es cierto en el sentido inmediato, ya que no mueren físicamente en el acto. Pero la serpiente omite las consecuencias más profundas y espirituales de este acto de desobediencia. La capacidad de la serpiente para enredar la verdad con engaño muestra su poder de persuasión, lo que la convierte en una figura manipuladora en el relato. 4. Representación del caos y la desobediencia. En muchas culturas antiguas, especialmente en la mitología mesopotámica y cananea, las serpientes simbolizan el caos y las fuerzas que se oponen al orden divino. En el relato de Génesis, la serpiente introduce caos en la creación perfecta de Dios al incitar a la humanidad a desobedecer. Esta ruptura del orden divino tiene consecuencias catastróficas, no solo para Adán y Eva, sino para toda la creación. La serpiente, en este sentido, es un agente del desorden, trayendo consigo la desobediencia y la separación entre el ser humano y su creador. Su papel en la narrativa no es solo el de un tentador, sino el de un destructor del equilibrio perfecto que Dios había establecido. 5. Su castigo y simbolismo posterior. Después de que la serpiente engaña a Eva y Adán, Dios la maldice. La serpiente es condenada a arrastrarse sobre su vientre y a ser enemiga de la humanidad. Génesis 3, 14-15. Este castigo no solo implica una degradación física, sino también simbólica. La serpiente, que antes se movía con libertad, ahora es forzada a arrastrarse en el polvo, un símbolo de humillación y derrota. Además, la enemistad entre la serpiente y la descendencia de la mujer es vista por algunos teólogos como una profecía de la futura batalla entre el bien y el mal, a menudo interpretada como una referencia al Mesías que aplastará la cabeza de la serpiente. En este sentido, la serpiente se convierte en un símbolo del mal en la tradición cristiana, asociada con Satanás y la oposición a Dios. Así que, al final de todo, la serpiente en el relato de Génesis no es simplemente un animal o un símbolo del mal. Representa la complejidad de nuestras decisiones, el deseo humano de trascender los límites impuestos y las consecuencias profundas de la desobediencia. Es un recordatorio de cómo el conocimiento, sin la guía de Dios, puede traer caos y ruptura en nuestras vidas. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestro propio caminar, nuestras tentaciones y las decisiones que tomamos día a día. ¿Elegimos el camino de la obediencia y la confianza en el plan divino, o somos seducidos por la promesa de un poder que no comprendemos completamente? Hoy, podemos aprender de esta historia antigua para aplicar sabiduría en nuestras vidas modernas, recordando siempre que Dios nos ofrece un camino de vida, paz y reconciliación, si tan solo elegimos caminar en su luz. Gracias por ver este video, y si esta reflexión resonó contigo, no olvides comentar amén, y compartir este mensaje para que más personas descubran el verdadero significado detrás de la serpiente del Génesis. Nos vemos en el próximo video.